Bienvenidos a un nuevo programa de Gema y Compañía, el programa que cada semana entrevista a personas relevantes del mundo de la cultura, del arte, tanto a nivel nacional como internacional. Hoy nos acompaña Carlos Quiralte, pintor y músico. Como percusionista ha colaborado con la Orquesta de Córdoba, con solistas de la talla de Ara Malikian y en óperas como La Bohème. Compositor por encargos de solistas y ensembles. En relación con la pintura, siendo esta el eje de su trabajo actual, Carlos lleva años trabajando en el estudio y en la calle como artista plástico. El street art fue el principio de su creación pictórica al comienzo de la adolescencia. Tras años de actividad con stencils, stickers y grafitis, se centró en el trabajo de estudio, llevando así su obra a colecciones privadas que van desde el entorno de Hollywood a Nueva York, Francia y España. Ha colaborado en galerías como Arte Vistas Gallery, la Fábrica Coworking Gallery, también con The Art House en Atlanta, Estados Unidos. El año pasado su obra Retrato ecuestre de Felipe VI se exhibió en la exposición Homenaje al Bicentenario del Museo del Prado en el Hotel Emperador de Gran Vía de Madrid, que tuve la suerte de verlo en persona. Y recientemente una de sus últimas fotografías, titulada Corpus, se exhibió comisariada por la revista de arte Lucenart de Roma, junto a otros 10 artistas internacionales. En el plano del street art se ha alzado con el segundo premio en el concurso Pintando el Sur. Ha colaborado en el proyecto Titanes, intervención artística de Silos, enfocado en la integración y realización de personas con discapacidad intelectual, con artistas de la talla de Okuda, Smith Wam, Densky, Nichos. Una carrera de vértigo. Bienvenido, Carlitos. Muchas gracias. Hola. Hoy sintiéndolo mucho porque, madre mía, qué vida llevas y qué completo eres, pero nos vamos a centrar en tu vida como pintor y en la parte en la que estás centrado ahora mismo, ¿no? Sí, Cuéntanos. Actualmente desde que terminé el conservatorio hace ya unos años, pues me he dedicado expresamente a la pintura y todo lo que sigo componiendo, sigo tocando, pero la base del trabajo y lo que cada día hago es la pintura. ¿Y qué es lo que te hizo decantarte por la pintura y dejar un poco aparcada la música? Pues en principio fue porque a mitad de lo que es la carrera superior yo ya llevaba muchos años pintando en la calle, haciendo graffiti, haciendo todas esas cosas y se me quedaba un pelín corto. Tenía ganas de meterme un poco en el estudio, de ver de qué manera podía pasar todas esas cosas que hacía en la calle a los cuadros. Y la verdad que tuve suerte porque al poquito de empezar a trabajar pues empecé a vender un poco, estando todavía terminando la carrera, y fue casi lo que me hizo decir, oye mira, termina esto porque ya te queda muy poco, pero parece que lo de la pintura es algo que tienes que seguir, ¿no? Que parece que debes Quizá de te seguir, llena ¿no? más, ¿no? Sí, no lo sé, porque la música es algo que es lo que llevo haciendo desde que tenía 8 años, al fin y al cabo no podía haber hecho nada de lo demás si no hubiera estudiado música o si no hubiera hecho composición, la verdad. Pero bueno, hoy por hoy, a la hora de mostrar al público, a la hora de enseñarle, a la hora de que me sirve para poder expresar lo que quiero, la pintura es lo que más... Bueno, ahora cuando vayamos adentrándonos un poco en tu vida, tanto personal como de artista, veremos que realmente la música no se ha desligado de ti. No, claro, sigue. Que la unes y la utilizas también para crear ese cuadro o el street art que decíamos antes. Sí. Eres un pintor muy peculiar. Tengo que reconocértelo. Y a mí me surge siempre contigo una duda, es ¿cuáles son los elementos indispensables que necesitas para ponerte a pintar? Pues yo no soy un pintor que necesite o sea, que no trabaja siempre con las mismas técnicas, que no trabaja con las mismas... con los mismos estilos. Intento siempre abarcar muchas cosas o ver mi arte como una propia experiencia de lo que soy como artista, no ceñirme a una cosa. Entonces no necesito nada así en especial a nivel de técnico, lo único que necesito es verdaderamente mucho tiempo y soledad, que parece muy así decirlo, pero es verdad, al final para hacer cualquier disciplina artística en la que el trabajo es constante y es muy tal, una gran cantidad de tiempo dedicado expresamente a eso es lo primordial. Y luego, evidentemente, un estado de soledad en la que tu idea y tu trabajo pues, puedan aflorar de manera natural. Tu entorno más cercano dice que te implicas
de una forma increíble en la producción de tus cuadros. Sí que comentaban que te aislabas y demás, que acabas embadurnado de pies a cabeza sí. Y que dejas mucha parte emocional, ¿no? En tus cuadros. Sí, dependiendo también de lo que quiera tratar específicamente en ese. Hay veces que sí que trabajo con ideas preconcebidas o con una cosa que quiero tratar específicamente, y otras veces que sí que dejo un poco que fluya más esa emoción, ¿no? De todas maneras, en ambos casos, esa emoción es necesaria para el propio artista, porque en primer plano el arte es emoción, luego viene lo que es técnicamente, lo que es conceptualmente, pero esa emoción, esa cosa la tienes que tener, tanto para hacer una idea. Por ejemplo, quiero trabajar un cuadro con una idea muy específica, pero claro, siempre la visión del propio artista es al final lo que le da esa emoción, ¿no? Esa cosa que es lo que hace que, aunque entiendas conceptualmente lo que significa, te tengas que parar un rato delante de él por esos sentimientos que afloran, ya sea en la música, ya sea en la pintura o en los poemas, lo que sea. Tus cuadros siempre expresan historias. Sí. Historias que llaman mucho la atención y que se nota que no ha sido una casualidad, sino que te has empapado bien de conocer al personaje que estés representando, o la imagen, o cómo realizar ese impacto en los que vemos tus cuadros. ¿Cómo consigues eso? Pues exactamente no te lo sabría decir. Yo sí es verdad que, por ejemplo, como has dicho, a la hora de... Para mí es muy necesario, al haber que pintar, estudiar un método de estudio. Porque muchas veces, dependiendo de lo que quieras plantear, pues necesitas ese estudio. Cuando yo estoy tratando un cuadro en el que quiero plantear X temáticas, el estudio que necesitas para esas temáticas principal, vamos a decirlo así, porque luego te da ese pie a representar. Entonces sí que hay un trasfondo de estudio muy denso dentro de algunas piezas, que es lo que eso, pues lo que luego hace ver que puedas conectar muy bien y que puedas, pues, dejar una serie de... Yo trabajo, por ejemplo, todos los cuadros, la inmensa mayoría de los cuadros, como puzzles, en los que voy soltando piececitas, ¿no? Piezas que a veces están puestas en su sitio, piezas que a veces no, piezas que a veces están quitadas o están al revés, y es al final el que contempla el trabajo, el que se dedica a juntar todas esas piececitas, ¿sabes? Para poder sacar su propia idea, para poder sacar su propio concepto. Yo cuando veo tus obras, no sé si le pasará al resto, para mí son obras de ida y vuelta. Cuando las veo por primera vez, las interpreto pues según mis propias emociones, según mis vivencias, o las relaciono con algo mío personal. Pero cuando hablo contigo o leo siempre la reseña que siempre dejas al lado de cada cuadro, no tiene muchas veces absolutamente nada que ver, y por eso es de ida, porque yo fui de una manera, pero de vuelta, porque digo, ¿cómo algo que es la misma imagen puede reflejar cosas tan distintas? Eso es lo que a mí me resulta, y eso es lo que a mí me resulta muy interesante de la pintura, y es lo que yo practico. O sea, al final todos esos trabajos están hechos precisamente para que el espectador saque su propia conclusión. Sería una tontería el que ese espectador saque la conclusión que yo quiero. Cada uno tenemos un bagaje sociocultural, bla, 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 en el que al final cada uno va a sentir lo que sea. Yo dejo eso, una serie de piezas, una serie de cosas, y luego el espectador es el que la rellena, y es como tú dices, un diálogo de ida y de vuelta, porque a veces hay cosas que ellos ven y yo no he visto, a veces hay conclusiones que ellos llegan que a mí no se me habrían ocurrido, pero ellos unen esto con esto, con esto, con esto, y le dan un significado completamente diferente, que en mi caso la verdad que muchas veces ni lo había pensado. Yo lo había hecho por otro lado, porque he querido tirar por aquí. Eso yo creo que es lo bonito, ¿no?, de la versatilidad. Pero eso es lo que yo entiendo como arte, la verdad, y eso es lo que a mí me resulta interesante dentro del arte, el que tú simplemente muestras una serie de cosas y que cada uno tenga esa capacidad. Además, en un mundo en el que hoy, por la rapidez y por la inmediatez del mundo en el que vivimos, tanto el tiempo de reflexión como el tiempo de tal, no se tiene, o se deja un poquito separado. Entonces, tener ese momento en el que pues te puedas parar y 5 minutos simplemente dedicarlo a pensar,
creo que es un regalo, creo que eso es lo que yo entiendo como arte. A mí me pasó la primera vez que tuve la suerte, casi que de casualidad, por una amiga común que me invitó a una de tus exposiciones. Cuando yo entré y empecé a ver todas las paredes, también había cosas en el suelo, todo colocado muy estratégicamente, es como que mi reloj se paró, mi mundo se detuvo y yo solo podía sentir emociones en cada cuadro, en cada obra que yo iba viendo. Y a mí eso me marcó porque, como tú decías, ahora que el mundo va tan rápido, que no tenemos tiempo para pensar, el conseguir que alguien se pare y el mundo entero se le pare, eso lleva ahí un trabajo, un arte interno. Eso lleva un trabajo, pero ahí en este caso yo creo que, por ejemplo, la predisposición que tú tenías, Ali, allí es muy importante también. Es decir, tú hasta cierto punto, aunque no ibas con esa predisposición. Hoy en día también el arte que se hace, pues también es un arte de un poco de consumo más rápido, incluso el que se expone, ¿no?, en museos, en galerías y tal. Y bueno, la gente tampoco muchas veces está predispuesta a eso, ¿sabes? Yo que he comentado con más gente que ha visitado tus exposiciones, todos tenemos el mismo punto en común. O sea, el tiempo se nos detiene para pensar, para razonar. Y luego sí, luego salimos y otra vez la vida vuelve con su ritmo frenético, pero ¿eres capaz de conseguir eso? Pues eso sí es lo que siempre he querido hacer, o es como entiendo el arte. Es que entiendo así el arte, no entiendo el arte como una mera, no sé, representación de lo... Sí, pero para mí, y hoy por hoy, es completamente necesario eso. Es que si no, hoy en día un poco, ¿para qué vale? No, porque al final entramos en una rueda de correr y perdemos la esencia de la vida. Exacto, y no pararnos ni a mirar ni a contemplar según qué cosas que se escapan. Y que al final vivimos en un mundo pues muy rápido, muy tal, que todo está muy establecido, todo está muy cuadrado. Y al ser humano también le meten en esa dinámica. Por eso digo que también tú, esa predisposición que tenías a la hora de ir, luego hay mucha gente que va y luego al no tener esa predisposición pasa inadvertido, ¿no? Yo siempre intento que, bueno, aunque sea un poquito, eso surja, ¿no?, y eso pase. Pues te aseguro que lo consigues y es una suerte para los que podemos disfrutarlo. Viendo tu obra hay un personaje que yo clasifico como andrógino, que se repite mucho en muchos de tus cuadros. Preséntanoslo un poquito. Pues ese personaje fue con el personaje que yo empecé a trabajar de manera profesional, vamos a decirlo así. Había aparecido ya porque al final es un personaje que, no sé, que llevaba pintando desde que hacía graffiti y tal, por el mero proceso de lo que eres, ¿no?, cuando empiezas a hacer graffiti desde pequeño. Una parte del graffiti son también los personajes, entonces yo era de los que hacía muchísimos personajes. Y a la hora de intentar darle, cuando empecé a trabajar y darle una conceptualidad a todo el trabajo, yo que he sido siempre un artista figurativo, que la abstracción la he tocado de manera un poco... no de pasada, pero más centrado en el expresionismo y no tanto en la abstracción, pero al final es también figurativo. Encontré en ese personaje la excusa para poder plasmar toda esa serie de emociones, de sentimientos, de conceptos atribuibles al hombre y a la mujer, pero sin tener que dibujar un hombre y una mujer, o sea, con un arquetipo, con una figura humana, andrógina, antropomórfica. Al final consigues contactar de la misma manera, no hace falta poner un hombre y una mujer para que tú te veas representado, tú como ser humano, una persona, para que te veas representado. Con esa serie de figuras, pues, con ese personaje se puede llegar hasta ese punto de manera más conceptual, por decirlo así. Pues yo una vez tuve la suerte de escuchar una conversación de dos mujeres viendo uno de tus cuadros y decía una... Mira qué bien sale la mujer del cuadro, y decían, pero si es un hombre. Y ahí es cuando yo dije, es que yo creo que es un personaje andrógino. Claro, es que no tiene, es un arquetipo, al final, es una representación humana, pero sinceramente, no me interesa si es hombre o mujer, al final... Al final todos somos personas. Somos las mismas, los sentimientos, los razonamientos los compartimos, o sea, por eso, y quería buscar eso, y busqué y encontré esa figura que no hacía falta representar nada en específico, sino que con ese poquito el mundo que se abría era enorme. Pues también lo has conseguido. Si tus obras pudieran hablar de ti, ¿qué dirían de su autor? Pues no lo sé. No lo sé. Supongo que cosas buenas y cosas malas, porque ninguno somos... Pero no lo sé.
hay muchas obras, no lo sé, hay muchas piezas que están guardadas desde que las hice y precisamente dirían, oye, sácame, ¿no? Llevamos 3 años guardadas en el estudio, ¿no? Y no han tenido la posibilidad de salir. Pero ¿Cómo es Carlitos Quiralte como persona en su día a día? Cuando se enfrenta al lienzo en blanco. Pues mira, eso sí que me ayuda eso sí que me ayuda mucho la música, antes que estábamos hablando de eso. Si no hubiera estudiado composición, por ejemplo, si no tuviera esa disciplina de la música que me dio, por ejemplo, al estar 4 o 5 horas tocando percusión, el instrumento mío, o 4 o 5 horas sentado en una mesa componiendo, no habría podido crear esa dinámica de trabajo a la hora de pintar, es la misma casi, es decir, trabajo por la mañana, trabajo por la tarde, trabajo 4 o 5 horas por la mañana, 4 o 5 horas por la tarde, y todos los días, de lunes a domingo. O sea, todos los días pintas. Y todos los días. Si no, todos los días intento hacer algo creativo. Si no es pintar, pues tengo la suerte que puedo pintar, que puedo componer, que me puedo poner a tocar, que puedo escribir. Pero mi trabajo en sí diario es explotar la creatividad en muchas facetas. Y eso es lo que a mí me llena y lo que me hace verdaderamente feliz. Porque una de las cosas por las que también empecé a pintar y también empecé a dedicarme a esto es porque no me veía en mi vida haciendo lo mismo todos los días. Incluso en la música. No me veía en una orquesta tocando todos los días las mismas piezas, no. Y tener la suerte de poder levantarme y un día decía que empiece a trabajar a las 9, ¿no? Pues decía, hoy me voy a echar esta mañana 4 horas escribiendo porque estoy terminando unas piezas, unos poemas, lo que sea, bla, bla, bla. Por la tarde, ¿no? Pues me voy a pegar 5 horas pintando porque tengo estos cuadros aquí empezados, y al final cada día es una cosa nueva, pero todo basado en la creatividad. O sea, que la creatividad es el eje central de tu vida realmente, claro, en cualquier formato. En cualquier formato, es que es para lo que valgo, hay otras cosas que no valgo nada, pero para la creatividad sí, y desde que era chiquitito, es una cosa que sí que te das cuenta, ¿no? Y una cosa que resalto de ti desde el primer día que te conocí es la humildad que tienes siendo una persona tan inspiradora que yo creo que no eres consciente que lo eres. Estás constantemente inspirando a los que te rodeamos. Sí. No sé, sí, yo siempre intento... Me viene mucha gente, oye, a la hora de mira, pues tengo este proyecto, ¿tú qué piensas? Tal igual. Yo siempre intento decir lo mismo. Todo el mundo tenemos esa capacidad creativa de hacer cosas. Detrás de eso hay un trabajo enorme. Que hay mucha gente que puedes tener esa capacidad creativa, pero evidentemente requiere un esfuerzo y un trabajo que tampoco todo el mundo dispone de ese tiempo. Pero el hecho de intentarlo, el hecho de echarte, ¿no? Venga, lo voy a hacer, no sé, es que yo lo he vivido hasta cierto punto. O sea, estaba en eso, ¿no? en el conservatorio, y me llegó el punto en el que tuve que decir, oye, pues quiero dejar esto y me quiero tirar a pintar y me quiero echar hacia adelante. Y no sé, como yo lo conseguí en el sentido de que estoy muy a gusto haciendo eso, yo no soy nada especial, vamos a ver, todo el mundo puede hacerlo, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahí no te puedo dar la razón. Sí, al final yo creo que sí, o sea, de verdad, no... Podemos buscar nuestros caminos. Pues, pero ese impulso es el que siempre tienes que tener, o sea, ese impulso no se puede perder. Luego hay mucho trabajo detrás, y muchos años de trabajo y mucha soledad, y mucho tiempo en soledad para trabajar y tal igual, pero ese impulso, yo creo que todo el mundo lo tiene. Y cuando lo descubres, además, es que es muy, muy gratificante en ti. Qué bueno. A eso es a lo que me refería con persona inspiradora. Ah, bueno. A que contagian las ganas de hacer lo que realmente uno quiere hacer. Eso, pero y que le haga feliz, sea la disciplina que sea. Pero porque, no sé, creo que la vida es eso hasta cierto punto. O sea, ¿qué haces si no? ¿Qué eso? ¿Qué hacer? Sí, pero también cumplir un sueño de valientes, ¿eh? ¿El qué? Perdón. Cumplir un sueño de valientes. Sí, pero en el fondo se basa en el trabajo. O sea, de verdad, que no es una cosa que también me ha pasado y hemos visto, no sé, a mucha gente, ¿no? Que tiene esa gana, que tiene ese esfuerzo, pero también falta otro cacho. Este esfuerzo yo lo digo siempre y lo puede tener todo el mundo, ¿vale? Lo que sí es verdad, claro, que cuesta más es pegarte 4 o 5 años, por ejemplo, trabajando exclusivamente en eso, echando muchas horas al día todos los días, porque esto es un trabajo de fondo, no hay pintores de domingo y hay muchas cosas, ¿sabes? Pero en el fondo, si te quieres dedicar al arte, no, es un trabajo que no tiene horas. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes que estar
dándole vuelta a todo eso que estás trabajando, a cómo enfocar esto, cómo enfocar lo otro, buscando ideas, muchísimo también. Pero al final ese esfuerzo también se ve un poco recompensado. Sí, yo, hombre, que desde luego. Nadie es profeta en su tierra, pero tú sí que has conseguido colocar uno de tus cuadros en el Bicentenario del Museo del Prado, en Madrid, en plena Gran Vía. Sí. ¿Qué se siente? Ay, eso fue muy chulo. Eso me gustó muchísimo. La verdad que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido como artista, no solo por verlo allí. A mí me gustaba muchísimo las veces que iba, porque además estaba puesto en la Cristalera dando a Gran Vía, estuvo dos meses, cosas así, al final lo verían muchísima gente, que por esa calle pasa mucha gente, ¿no? Por esa avenida, y me gustaba salirme, quedarme fuera ahí en una esquinita, unos 10 minutillos, me fumaba un cigarro, y veía a la gente que se paraba, y veía en esos 10 minutos cómo se paraba mucha gente, cómo le echaban muchas fotos, como grupos de adolescentes, porque es verdad que el cuadro, bueno, era... se paraban y era una experiencia súper gratificante, la verdad, pues simplemente te quedabas como un mero espectador desde fuera y, macho, no sé, me llenaba mucho. A mí me gustó tanto verlo colgado que te tengo que confesar que pasé una noche justo en el Hotel Emperador solo para poder disfrutar a distintas horas sí, del cuadro y de las reacciones de la gente y de la pequeña pinacoteca que tienen sí. en el hall del sí. hotel. Y coincido totalmente contigo. O sea, es un cuadro que la gente pasa, pero no le pasaba desapercibido. No. Había millones de comentarios muy diferentes entre ellos, pero nadie se iba sin decir algo, sí. sin pararse a mirarlo. Eso lo intento siempre en los cuadros, la verdad es... Te puede gustar o no te puede gustar, pero tiene que ser una especie de puñetazo en la barriga. Es decir, tiene que ser algo que llegues, lo veas y te quedes... Un revulsivo. Ya luego te gusta o no, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero esa sensación de pararte y decir, uy, ¿esto qué es? Ese es el principio de lo que hemos hablado antes, ¿no? De luego poder pararte y decir, bueno, en vez de estar un poquito, me voy a echar 10 minutos y voy a ver esto qué significa, o voy a ver esto el por qué me lo están contando. Pero sí que intento conseguir, en primera instancia, es que lo veas y que evidentemente te tengas que parar y tengas que decir, uy, ¿y esto? Creo que ese es el principio al final de una buena obra de arte, o sea... Eso es lo difícil de conseguir, que sí. tú lo cuentas tan sencillo, pero que muchísimos pintores se mueren de ganas de tener ese resultado y no lo consiguen. Ya, no sé. Yo ahí, mira, lo puedo contar, está cierto. Yo eso lo trabajo de una forma, esto en verdad no lo he contado nunca, pero bueno. En el estudio que tengo en Córdoba, en el campo, ¿no? Pues... entro en la sala y hay un pequeño pasillo y a mano izquierda está el estudio mío, ¿no? Entonces cuando estoy trabajando un cuadro y lo tengo muchas veces empezado, lo tengo acabado, me salgo fuera y me salgo a la calle. Y luego entro al pasillo y me imagino que estoy en un museo, me imagino que estoy aquí viendo un cuadro de Picasso, me imagino que estoy aquí viendo otro cuadro, me imagino cuadros que conozco. Y que cuando llego a ese punto giro la cabeza y miro hacia el mío. Y veo si ese cuadro, con los que ya he colocado mentalmente alrededor, por ejemplo, si ese cuadro consigue esa visión. Eso mismo que hemos estado hablando, el que, vale, yo sé que tengo aquí este cuadro, yo sé que tengo aquí este cuadro, pero si miro este porque voy andando y en una milésima de segundo giro y lo veo, consigue ese efecto de, uy, ¿eso qué es? Y me entra ese interés. Y eso lo consigo muchas veces, o trabajo con eso así, saliendo fuera y visualizando un espacio, visualizando y buscando ese... Pues que sepas que interés. Es un regalo total que nos haces a toda la sociedad que podemos disfrutar de esos cuadros. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues seguir en la misma dinámica. Así en grande no tengo ninguno, lo que es seguir trabajando y seguir buscando que las piezas vayan saliendo, que se vayan exponiendo y seguir trabajando. Es lo único que quiero, la verdad, y lo único que me... Yo creo que si algo puede definir esta entrevista es el trabajo y el dejar huella en la gente. Yo lo definiría así. Pues no sé, gracias. Yo es lo que... Es que hasta cierto... Son los dos pilares que siempre he intentado, o que yo entiendo el arte así, la verdad. Entiendo el arte con muchísimo trabajo y entiendo el arte con esa función. Si no entiendo el por qué voy a estar haciendo una cosa que no tenga esa función o que no sirva para eso, si es precisamente para lo que vale. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Carlitos Quiralte, por estar con nosotros hoy, uno de los grandes de la pintura. Bueno. Encantados de tenerte.
puedes venir cuando quieras, esta es tu casa. Todas las veces que queráis, claro. Bueno, y ahora os dejamos con José Andrés Gallardo y su Rincón del Arte. Bienvenido, José Andrés Gallardo. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy deseando de saber qué nos traes hoy. Bueno, hoy traemos una historia que espero que sea interesante y bueno, hoy vamos a hablar principalmente de fotografía, de la fotografía como medio para dar testimonio de la realidad, o puede que no tanto, y vamos a poner entredicho esa capacidad de testimonio y bueno, pues vamos a contar una pequeña historia, si te parece bien. Adelante. Venga, pues nos movemos en el tiempo, en el espacio, esta vez nos vamos a Moscú. En los años 60 estamos en plena Guerra Fría, entre la carrera armamentística entre el bloque de la Unión Soviética y Estados Unidos. Todo esto suena un poco tétrico y peor que se va a poner. Pero bueno, te pongo en antecedentes. En la Guerra Fría, en la carrera armamentística aeroespacial, en los años 60 había mucha tensión por ser los primeros en llegar al espacio, ser los primeros en llegar al espacio, ser los primeros en llegar a la Luna. Y bueno, pues ahí había una serie de retos a conseguir. Hubo muchos éxitos por parte tanto de ambas potencias. Los rusos fueron los primeros en poner un cosmonauta en el espacio, que fue Yuri Gagarin. Y los americanos fueron los primeros en poner un hombre en la Luna, que bueno, que pusieron a la tripulación, a la película que todos lo conocemos. Y entonces, bueno, lo que hoy vamos a hablar no habla de éxitos, no es lo que salió bien, sino vamos a hablar de lo que salió mal y de lo que sucedió. Entonces, te quiero contar la historia de Iván Stoshnikov. Iván Stoshnikov era un piloto ruso, participaba también en la carrera aeroespacial, ahí lo tenemos en las imágenes. Bueno, pues estas son imágenes de, bueno, pues participando en desfiles, con los niños, con la prensa. Era un hombre muy, muy famoso. Había sido designado por el Kremlin para participar en la carrera espacial y bueno, pues tenía una misión por delante que cumplir y bueno, pues la idea era mandarlo al espacio en la Soyuz 2 y bueno, pues realizar una serie de pruebas y una serie de cosas. Sin embargo, cuando se fue a llevar a cabo la misión, bueno, pues no todo salió como se esperaba. Algo falló, ¿no? Falló casi todo. No se sabe muy bien exactamente qué pasó, no se sabe si es que un meteorito impactó contra la nave, incluso alguien dice que, bueno, que a lo mejor tuvieron algo que ver los extraterrestres, en fin, esto ya es muy paranormal, pero el caso es que el astronauta desapareció, no volvieron a saber de él, sí recuperaron la nave, pero de él no tuvieron más noticias. Entonces, bueno, pues esto fue un caos, fue una decepción muy grande, y lo que tenía que hacer la URSS era ver qué hacía ante esta tesitura. No, porque era un fracaso a nivel mundial. Hombre, claro, date cuenta que veníamos de una carrera con Estados Unidos sumaba éxito tras éxito tras éxito y la Unión Soviética no se podía quedar atrás. Así que bueno, ¿qué crees que hicieron? ¿Qué se te ocurre? Pues no lo sé, porque como ya el hombre desapareció por sí mismo... Vale, pues antes de contarte lo que hicieron con él o lo que hicieron con esta historia, tengo que decirte que los rusos, los soviéticos, ya tenían mucha fama, ya tenían aprendido bastante en todo lo que era propaganda, publicidad. Entonces, bueno, la Revolución Rusa, el constructivismo ruso, que fue un movimiento artístico que por aquella época pujaba bastante, ya había desarrollado una cartelería pues eso de incitando a la revolución, incitando a las armas, el pueblo, todas estas cosas. Entonces los rusos ya tenían experiencia en esa serie de cosas, pero no solo tenían experiencia creando carteles, sino que también tenían experiencia ya retocando y modificando alguna foto y reescribiendo la historia un poco a su antojo. Hay un caso muy temprano de manipulación fotográfica que tiene que ver con el dirigente León Trotsky. León Trotsky, pues bueno, estaba en la terna ahí entre Stalin, Lenin, Trotsky, y bueno, pues Trotsky era uno más. Trotsky, lo que pasa es que poco a poco se fue alejando un poco de las argumentaciones del partido, y tenemos una imagen, está Lenin hablando y Trotsky está debajo, y bueno, pues cuando Trotsky cayó en desgracia y ya no fue bien considerado por el partido, lo eliminaron, pero además lo eliminaron, vamos, que se lo cargaron. O sea, este hombre se tuvo que exiliar a México y allí fue un espía español, además, el que lo asesinó, pero claro, también lo tenían que eliminar de las fotos, no podían hacer propaganda de Lenin o de Stalin con Trotsky al lado. Sí, pero en esa época no contaban con los medios que contamos hoy en día. En esa época el Photoshop no existía, pero sí el corta y pega, que te sonará de Word y tal, ya se hacía en esa época. Cortábamos con un escalpelo la parte del negativo que no queríamos ver, esa parte la retirábamos de la fotografía, con un aerógrafo muy pequeñito se pintaba la zona la zona que queríamos rellenar, donde habíamos quitado el personaje, y luego eso se volvía a fotografiar otra vez. O sea que el cortar y pegar, incluso cortar de un negativo y pegar con otro, eso ya sí se empezaba a hacer en aquella época. Pero es un trabajo muy minucioso.
Bueno, pero bueno, ya te digo que esta gente tenía mucha experiencia, había muchos artistas rusos que se podían encargar de estas cosas y, en fin, también ten en cuenta una cosa, los medios de comunicación de aquella época no son los de ahora. Ahora mismo tú tenemos el HD, el 4K, el 8K, el 16K. En aquella época este tipo de imágenes pues se ven en algún periódico impreso en blanco y negro y poco más. Me muero de ganas por saber qué pasó con este cosmonauta que no tuvo éxito. Vale, antes de eso te tengo que contar otro ejemplito más que tenemos de manipulación fotográfica. Cuando Berlín fue atacado por los rusos en la Segunda Guerra Mundial, la idea era liberar Berlín y acabar con los nazis y bueno, pues la historia quiso que fueran los rusos los primeros en llegar y tenemos la fotografía que es muy famosa de la toma del Reichstag. Ahí tenemos un soldado soviético ondeando la bandera y bueno, pues esta foto a las clases dirigentes les resultó un poco insulsa y la modificaron, bueno, le añadieron un poco más de dramatismo, pusieron unas nubes ahí detrás para dar cuenta de que como la batalla todavía se estaba librando, cuando esto ya había pasado por completo, y luego el soldado pues dio la casualidad que llevaba un reloj en cada muñeca. En aquella época que un soldado tuviera un reloj era sospechoso y bueno, pues decidieron apañarle un poco la zona de las manos para que no se viese que tenía algún reloj que se había encontrado en algún sitio, vamos a decirlo así. ¿Y por qué era sospechoso que llevara un reloj? Bueno, en este caso llevaba dos. Pues llevaba dos exactamente, porque bueno, dicen las malas lenguas, no lo sé, que cuando los rusos estaban atacando Berlín, barrieron con todo lo que se encontraron en su camino. La clase rusa, los soldados rusos eran muy pobres y bueno, la clase alemana sí tenía más poder económico y bueno, pues parece ser que fueron haciendo cosas que a lo mejor no debían. Pero bueno, el heroísmo de los soldados rusos no cabe duda, liberaron Berlín, pero bueno, el heroísmo particular de algunos de ellos, pues sí, a lo mejor están entredicho. Pero nos habíamos quedado con nuestro amigo astronauta. ¿Qué hicieron con el amigo astronauta? Pues hombre, sí, con estos mimbres seguimos haciendo el texto. ¿Qué hicieron con estos nicos? Pues lo borraron de la historia, así de claro y así de directo. Lo borraron de todas las imágenes en las que teníamos constancia de él. Ahí lo tenemos en la Plaza Roja junto con otros cosmonautas célebres. Bueno, pues Stoznikov está ahí en el centro con la firma de cada uno de ellos y con el corta y pega, pues bueno, pues lo quitaron y además ya con una calidad mucho mejor porque las fotos se ven mucho más nítidas y bueno, pues desapareció de la historia. Además cuentan las malas lenguas que bueno, pues a su familia también la amenazaron con que no hablase, con que no dijese nada de si había sido astronauta, cosmonauta y todas estas cosas, incluso alguno creo que lo deportaron a Siberia y bueno, pues echaron tierra sobre todo este tipo de cosas y Iván Stoznikov pasó a ser pues eso, un astronauta fantasma del que nadie nunca tuvo conocimiento. Bueno, todo esto sí decir que nos hemos enterado mucho después, cuando ya pues bueno, cuando ya se cayó la Unión Soviética, se liberaron los documentos, pues bueno, parece ser que fue un periodista americano el que en un lote, en una subasta, encontró todo este tipo de imágenes y bueno, pues supo un poco establecer la relación que había e indagar sobre la desaparición de este personaje. Qué curioso cómo hace tantísimos años ya existía un poco, entre comillas, la manipulación, ¿no? Pero es que la manipulación fotográfica viene de mucho más atrás todavía, o sea, prácticamente, por eso el programa de hoy es eso, es hacernos dudar de lo que una fotografía nos quiere decir. Yo te puedo mostrar, por ejemplo, el primer fotomontaje que se hizo en la historia. El primer fotomontaje lo hizo un fotógrafo que se llamaba Henry Pech Robinson y bueno, tenemos ahí la imagen y nada de lo que hay en esa imagen es real, o sea, ahí podemos ver pues una fotografía con una persona, una chica joven yacente, de hecho la fotografía se llama Los últimos instantes, vemos ahí pues no sé, a la madre, la abuela, el padre, todo eso está preparado, todo eso son actores y todo eso es un corta y pega de varios negativos, se piensa que hay por lo menos un negativo por cada personaje. Y todo esto luego fue ensamblado para componer la imagen que tenemos ante hoy. Si te parece un cuadro, es que es un cuadro, o sea, es un cuadro fotográfico. La fotografía cuando se inventó todavía tenía que desarrollar su propio lenguaje y hubo mucha gente, Robinson entre ellos, pues bueno, que optaron por hacer cuadros, pero en vez de pintándolos, pues con fotografías, o sea que... Pues fíjate, bueno, yo pensaba que la fotografía captaba la realidad, no había nada preparado previamente como sí pasa a lo mejor en pintura. La fotografía, claro, partimos de que la fotografía no es símbolo, sino que es huella, o sea, la pintura es símbolo, la pintura, lo que tú estás viendo lo simbolizas, lo abstraes y haces un dibujo, haces una pintura muy hiperrealista o menos, pero sin embargo la fotografía es huella, es decir, es un reflejo de que algo ha estado ahí. Cuando tú das una foto con un móvil, es tu cara, es tu cuerpo, son tus manos, es así, pero la fotografía no es inocente, la fotografía hay manipulación y bueno, pues no podemos hacer
digamos, ser crédulos al 100% de lo que vemos en una imagen. Y te voy a poner 2 imágenes más y te las vamos a comparar para que veas la diferencia entre una de ellas. Vamos a ver primero un beso muy famoso en Nueva York en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues se celebró en Times Square, ahí lo tenemos. Bueno, aquí cuenta la leyenda que esta fotografía, el fotógrafo iba pendiente de este muchacho que era marinero, estaba de permiso y bueno, pues iba andando por Nueva York. El fotógrafo ya se percató de que iba un poco contento de más, a lo mejor se había tomado algún copazo para celebrarlo y bueno, pues el fotógrafo presentía que algo iba a pasar y al final pues lo que acabó pasando es que se acabó besando apasionadamente con esta chica, con esta enfermera que no se conocían de nada. El fotógrafo lo captó y esa fotografía ha pasado a la historia como es eso, el beso de Times Square, que se hizo la fotografía. Me acabas de romper un mito, porque para mí esta fotografía era emblemática. No, pero es que esta fotografía, lo único que te he dicho es que no se conocían de nada, o sea, que no eran pareja ni nada, simplemente... De ahí la rotura del mito. Ah, que te pensabas que eran novios. Sí, totalmente, pero como yo creo que más de media humanidad por lo menos. Bueno, pues... No eran novios, pero sí es verdad que fue una foto espontánea, una fotografía callejera que el fotógrafo se encontró. Pero vamos a ver otra fotografía que se hizo posteriormente, que se hizo 5 años después, se hizo en París. El fotógrafo que la hizo se hizo mundialmente famoso, Robert Doisneau, el fotógrafo, y bueno, pues ves las similitudes con la fotografía anterior. Aquí sí te puedo decir que sí eran novios. Estos personajes sí eran novios, pero lo que también te puedo decir, que a lo mejor se te cae el mito, es que todo esto estaba preparado. No era una pareja que andaba paseando por París y en un momento dado se paran delante de la cámara del fotógrafo y se besan apasionadamente, sino que esto el fotógrafo les había dicho dónde tenían que pararse, dónde tenían que besarse y tal. Y decir que todo esto no lo supimos en ese momento, sino que lo supimos pues muchos años después, cuando ya Robert Doisneau escribió sus memorias y al final reconoció que todo eso estaba preparado. Y yo lo que, más o menos, lo que pretendo es eso, decir, bueno, vamos a ver, el hecho de que esté preparado la fotografía o que haya unos modelos que posen, unos actores, le quita valor a la fotografía y tú miras, ¿qué me dices? ¿Que sí o que no? Para mí sí, porque al final yo pienso que es captar un instante real que ha pasado y es una fake news como bueno, las actuales. Vamos de fake news, pero fíjate, en otro caso, por ejemplo, no he traído imágenes, pero imagínate un concurso de fotografía salvaje, donde haya que fotografiar pues una fiera salvaje. Y si yo leí algo, en National Geographic creo que fue, ¿puede ser? En National Geographic hubo una fotografía que la tuvieron que retirar porque era la sabana africana, un árbol, un paisaje allí, unos ñus y tal, y un leopardo al acecho. Bueno, pues resultó, luego se demostró que ese leopardo había sido un peluche que había colocado el fotógrafo allí previamente, o sea, todo eso estaba preparado, entonces una fotografía que era ganadora, pues al final lo tuvieron que tirar al traste y dar como ganadora a otro, o sea que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos y mucho cuidado con lo que se presenta a los concursos, sobre todo si el concurso establece claramente que las bases son que tiene que ser real, que no puede ser nada mentira lo que tenemos ahí. Y bueno, pues esto lo hago al hilo, pues esto de lo que estamos hablando, lo que tengo que haber de decir, de las fake news, de las noticias falsas, los bulos, en fin. Ahora mismo las redes sociales hay demasiadas imágenes, quizá demasiadas, no lo sé, y bueno, pues hay que tener... De hecho, todos tenemos en redes sociales amigas que ni se parecen a su foto de perfil. Bueno, eso todo. Amigas y amigos. Y amigos también. Todo esto tiene su... A mí me hace mucha gracia cuando veo el Instagram y veo pues las chicas, los chicos posando y tal, y bueno, pues cómo colocan la cadera de una manera, cómo se saben sus trucos, cómo saben colocar el culete de una determinada manera para que no se le note la tripilla, en fin, luego ves a la persona en la realidad y dices, bueno, sí, pero... no era para tanto. Pero no. Así que bueno, pues eso era... Bueno, ¿y cómo podemos saber si es un montaje, no es un montaje? Pues yo diría que desconfiando de todo lo que veamos y viendo un poco a ver en qué está. A ver, los montajes suelen ser, te sueles fijar mucho en las sombras, en los cortes, y los cortes son muy digamos que no dejan nada de lo detrás y son muy bruscos, pues a lo mejor puedes ver ahí un montaje, o sea que bueno, pues eso es un poco signo de que ahí te la están colando, te están metiendo un gol. Antes de que nos vayamos, tengo que volver a nuestro astronauta y contarte el final de la historia. Ya lo has contado, ¿no? Lo borraron y ya está. Vale, pero lo que no te he contado es un pequeño detalle. Esta historia yo la he querido traer aquí porque quiero hacer un homenaje a una persona que
que es el que creó esta historia. El personaje no es otro que Joan Fontcuberta, es un fotógrafo muy famoso español que desarrolló esto para un proyecto, el proyecto Sputnik, que se expuso en Madrid a finales del siglo pasado. Y bueno, pues esta historia, sin contar el final que yo estoy contando ahora, tuvo trascendencia en los medios, salió en televisión, salió en algún periódico internacional y bueno, pues se dio como cierta cuando en verdad no lo era. Es decir, el astronauta Stoshnikov no existió, todo fue un montaje, todo fue Joan Fontcuberta, que es el que se hizo las fotografías. Sí. Todo fue una desilusión. Bueno, míralo, ahí lo tenemos. Ahí ya, o sea, el astronauta no se perdió, sino que bueno, que le dio tiempo a hacerse mayor. Ahora está incluso un poquito más mayor todavía. Y bueno, hay que hablar de decir que Joan Fontcuberta no es un gamberro. Joan Fontcuberta es Premio Nacional de Fotografía, es ensayista, es crítico, es fotógrafo. En fin, ahora mismo es una de las figuras más relevantes en el panorama artístico que tenemos español. Y bueno, pues precisamente con esta obra, con Sputnik, lo que quiso es poner de manifiesto las trolas, los bulos que nos pueden contar y que nos pueden pues colar como verdaderas. Él partía de una base cierta, que te la he contado antes, que es que los rusos manipulaban las fotografías, y él dijo, bueno, pues... Bueno, yo ya no sé qué creerme, ¿eh? No te creas todo lo que veas, duda, ponlo en entredicho y bueno, pues estar atentos de todo lo que nos quieran contar. Bueno, pues recogemos ese bonito consejo para todos nuestros telespectadores y despedimos ya nuestro programa de Gema y Compañía. Os esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche. Sed buenos.